Y bueno, continuamos con nuestro tercer capítulo, la importancia de la productividad. Ya hemos venido en estos dos capítulos anteriores hablando tanto de la experiencia de Tito, de cómo llegó él a encontrarse en este camino del líder motivacional, trabajando desde su individualidad como persona y en la búsqueda de ese interés propio, que vemos que es lo que genera ese valor en la sociedad, cómo desde lo particular impactamos a la sociedad. Y quiero comenzar esta vez leyendo un párrafo de este tercer capítulo que dice que el liderazgo no puede medirse solo en palabras, intenciones o carisma. Su verdadero valor radica en los resultados tangibles que genera. La productividad es una medida fundamental del impacto de un líder, no solo en su entorno inmediato, sino también en el legado que deja para el futuro. En un mundo que valora cada vez más la eficiencia y la innovación, los líderes productivos se destacan como motores del progreso. Así es, y ahí mencionas la palabra innovación, que yo creo que está un poco sobreutilizada últimamente, pero la innovación es resolver problemas. Una tecnología que resuelve un problema y que la sociedad la adopta es una innovación. Entonces, por lo tanto, no veamos la innovación como, ay, la tecnología, el iPhone, el no sé qué. La novedad. Sí, la novedad, realmente la innovación es la solución de problemas. La vacuna del COVID-19 fue una innovación, o sea, solucionó un problema. Por lo tanto, la innovación es eso, la solución de problemas de la sociedad, y por eso la sociedad lo abraza. Veníamos hablando primero en la introducción de ama a tu prójimo como a ti mismo. Primero tienes que amarte a ti mismo. Luego en el capítulo 1, el liderazgo individualista, donde debemos trabajar más por nuestro propio yo, nuestro individuo, el egoísmo racional, pensar en ti primero y no sacrificarte por los demás por culpa o por tristeza. Ay, qué pobrecito, no, sino realmente si te vas a sacrificar que sea por amor. Entonces ese liderazgo individualista que piense en ti, que dejemos el colectivismo atrás y comencemos a pensar en el individualismo. ¿Y para qué? En el capítulo 2 hablamos de la creación de valor, o sea, que busca tus intereses personales, ámate a ti mismo, trabaja con un liderazgo individual, busca tus intereses personales para crear valor. Así es, también como producto de algo que decías ahorita, y era que es algo totalmente orgánico. Cuando tú trabajas en lo que amas, naturalmente vas a hacer algo que genere valor. Exactamente, pero si estás generando algo que genere valor objetivamente, tiene que ser productivo. Entonces, también la mejor demostración de lo que tú creaste es que es productivo, que solucionas un problema, que alcanzas más eficiencia, que alcanzas más eficacia y a la larga estás generando una innovación que es fundamental para el progreso. Cuando creamos, digamos, los medios de transporte, pasamos del caballo al carro, del carro al tren, del tren a los aviones, en fin, estamos trayendo progreso, solucionando problemas de desplazamiento. Cuando creamos el computador, los cálculos, todo esto nos ahorra tiempo. Ahora con la inteligencia artificial, el principal beneficio es que nos va a ahorrar mucho tiempo. ¿Qué vamos a hacer con ese tiempo? Vamos a aprovechar para estar más con la familia, que siempre lo he dicho. O sea, la productividad de inteligencia artificial no es para que trabajemos el triple, es para que nos quede un poco más de tiempo libre, ser más productivos, nos quede algo más de tiempo libre para estar con nuestra familia, con nuestros seres queridos, para hacer cosas también que nos gusten y que nos distraigan. Entonces, es fundamental la productividad. Uno cuando estaba en el colegio de pronto y que, ay, profe, califíqueme el desarrollo. Que uno de pronto le daba el resultado mal al final, pero califíqueme el desarrollo. En la vida no te premian por el desarrollo. O lo logras o no lo logras. Entonces yo pienso que es importante la productividad, porque esa es la materialización de la creación del valor. Si realmente estás siendo más productivo es porque estás creando valor. Por eso la importancia de ser productivo, porque si tú eres productivo, estás siendo eficiente, estás siendo eficaz, estás solucionando un problema, por lo tanto estás creando valor. De ahí la importancia que en el liderazgo motivacional, el logro, la obtención del logro que demuestra que tú eres productivo. O sea, puede que hagas
los miles de esfuerzos, pero si no avanzas, ahí está el ejemplo de la bicicleta estática. Mucha gente trabaja en una bicicleta estática. Sí, sudas, quemas calorías, te cansas, pero no avanzas. No avanzas. Y tú dices, ay, ¿cómo así? Yo estoy haciendo un gran esfuerzo. Sí, estás sudando y estás ahí moviéndote, pero no avanzas. Entonces no estás siendo productivo. Estás haciendo un gran esfuerzo, pero no estás siendo productivo porque no estás avanzando. Entonces, no podemos estar siempre en la bicicleta estática. Hay que avanzar, hay que ser productivo y eso se materializa pues con los logros, con alcanzar la meta. Por eso también a lo largo de estos capítulos hemos venido hablando de la importancia de tener metas, logros, objetivos, indicadores claros, que los sepas manifestar, transmitir, comunicar a tu equipo de trabajo para poder tener un liderazgo motivacional. Esa parte está dura. Está dura porque, claro, a veces en la práctica, yo creo que a veces caemos en la frustración de no lograr las cosas que queremos. Sí, y yo creo que ahí para alcanzar la productividad, que a la larga es la manifestación o la materialización de la creación de valor, es muy importante la comunicación. Total. Pero, y yo creo que en toda organización que yo he estado en mi vida siempre dicen, no, es que hay un problema de comunicación interna. Todos lados, porque los seres humanos tenemos un gran problema con la comunicación. Sí. Y cuando yo entendí que comunicarme no es decirte, comunicar Es que yo te lo dije, yo te mandé el correo. Comunicar no es transmitir un mensaje. Comunicar es asegurarme de que tú entendiste lo que yo te quise decir. Pero, cuando uno le pregunta a alguien, ¿me entendiste? ¿Acaso yo soy bruto o qué? No te voy a entender. Entonces, ese proceso de asegurarnos que la otra persona entendió lo que tú quisiste decir, a veces la persona se siente ofendida porque, ¿qué estás pensando que yo soy bruto? Entonces nos inventamos la frase, me hice entender, que es un poco más elegante, ¿no? Me hice entender, o sea, logré hacerme entender. No es que tú no entiendas, sino de pronto el que soy incapaz de explicarlo soy yo. Pero sí, para comunicarnos efectivamente tenemos que asegurarnos que el otro entendió lo que tú quisiste decir y es incómodo. Pues tú le dices, bueno, Andrea, te acabo de transmitir un mensaje, repítemelo. Ay, ¿por qué te lo vas a repetir? ¿Tú crees que soy bruto, que no lo entiendo? Entonces, y muchas veces a las personas con las que tú te estás intentando comunicar, le conviene que quede un vacío en la comunicación, porque si la embarra, no, es que eso no quedó claro. Otra vez volvimos a la culpa. Tiene una salida de escape. Ay, no puede ser. ¿Cómo llegamos otra vez a la culpa? La culpa es tuya. Sí. Porque tú me dijiste tal cosa. Entonces, la comunicación es responsabilidad del líder. Es responsabilidad del líder. Entonces, por eso es importante tener unas metas y objetivos claros y comunicarlo y que la gente lo entienda. Que la gente entienda la importancia de ese mensaje. Porque muchas veces, hasta en los mismos evangelios, Dios inventó el día de reposo. Y los judíos guardaban el día de reposo, pero ya de una manera religiosa. Se les olvidó que el día de reposo era para descansar. Pero lo tomaron fue como una ley donde no podías trabajar nada ese día porque no puedes trabajar. No, realmente la ley no buscaba que no trabajaras, sino la ley lo que buscaba era que descansaras. Entonces muchas veces se nos olvida el propósito de la norma o de la dirección o la instrucción de nuestro líder. Muchas veces no entendemos. Nos apegamos a la letra. Nos apegamos. Es que usted dijo, otra vez la culpa, es que usted dijo que A, B, C y D. Sí, pero lo que pasa es que yo quería lograr esto. Entonces, me pasaba mucho también como rector, no, tenemos que alcanzar esta meta y uno dice, bueno, vamos a hacerlo de esta manera y muchas veces el decano tiene una mejor manera de hacerlo. Yo lo recuerdo. Pero apegándose a la letra, usted dijo que tal cosa, entonces... Se escribía sobre piedra. Se escribía sobre piedra, entonces como usted dijo, claro, es que
no nos gusta asumir responsabilidad. Entonces, La culpa parece como un juego de tenis. De aquí para allá, de aquí para allá, claro. y qué desgaste, porque en verdad eso pasa mucho y si tú te das cuenta, a veces una reunión solo se puede ver en quién tiene la culpa y a veces... Qué jartera esas reuniones. Todo el mundo dando explicación para no aceptar la culpa. ¿Y qué pasa? Nos volvemos improductivos. Así y es. muchas veces le dedicamos más tiempo A generar estrategias para ver de quién es la culpa. a diseñar estrategias para no tener la culpa. Mandé el correo, ya eso es de Andreita. Sí. Ella verá a ver, y entonces Andrea recibe el correo y ahora ¿cómo se la devuelvo? El Tingo, tenis. tingo. Sí, Sí, como el dingo, 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 tango. Total. O sea, yo pienso que es como el que... sí. Yo creo que un líder no le tiene, también yo creo que eso lo he aprendido en mi joven experiencia, que uno no le debe tener miedo, a veces hasta uno mismo asumir una culpa que no es ni nuestra, porque mira, apenas tú la asumes, ya eso se muere y la gente avanza. Total. Pero la gente con esa pelea de no recibir una culpa, o sea, literal puede gastarse horas. Tú la recibes, la matas, porque de pronto no te afecta como persona y continúa. Eso me ha tocado muchas veces en mi rol de líder o mi Eso es rol un secreto. Es un secreto que ya, te lo pillaste. Porque lo hago mucho. Ok, ya, la culpa es mía. Ya. Listo. Lo has hecho hasta, inclusive yo creo que con nosotros porque lo he visto. Pero avancemos. Sí, listo. Bueno, ya, la culpa no es de nadie, la culpa es mía, pero bueno. Dejemos de buscar culpables, el culpable soy yo, solucionemos el problema. Así Sí, es que yo pienso que ese es el principal enemigo de la productividad, el buscar la culpa al otro y como que zafarnos de la responsabilidad y yo hago hasta ahí. También como haciendo un paralelo, hay personas, una vez me preguntaron, ¿tú escuchas o esperas tu turno para hablar? Y hay veces que muchas veces estamos esperando el turno para hablar y uno está pensando cómo le voy a responder en lugar de realmente estar escuchando al otro. Y por eso hay tantos problemas de comunicación. Y creo que... Somos muy reactivos. Sí, y somos muy reactivos y queremos echar la culpa al otro. O sea, y es por eso que hay veces que no nos gusta la libertad, porque cuando tú eres totalmente libre tienes que asumir la responsabilidad de tus actos. Así es, totalmente. Entonces es ahí donde entra el conflicto, pero indudablemente para ser productivos, hablando del capítulo que estamos analizando en estos momentos, es muy importante tener una buena comunicación. Repito, entendiendo que la comunicación es asegurarme que el otro entendió lo que tú le quisiste decir. Y yo creo que ahí hay algo en lo que voy a hacer como un zoom, porque llegamos otra vez al tema de la culpa. Y yo creo que, mira, que no lo hemos hablado, pero parte de ese liderazgo efectivo, motivacional, creo que es generar un ambiente de confianza. Y ya mira que de entrada, si tú como líder generas ese ambiente de confianza, te ahorraste muchas horas matando la culpa. Total. Y bueno, un muy amigo nuestro, Alex Castro, habla de la comunicación consensual y la disensual. Muchas veces por generar un consenso, ay, como que sí, déjalo así ya, bueno, dile que sí. Quedan ambigüedades. Por generar un consenso y supuestamente llevar la fiesta en paz, que no es ni fiesta ni es paz. Y él habla del lenguaje disensual que genera disensos, o sea, que a veces genera conflictos, pero es que yo me tengo que asegurar que tú estás entendiendo o recibiendo el mensaje que yo quiero que tú recibas. Y eso es súper importante en el liderazgo. O que vamos a llegar a un acuerdo. O que llegamos a un acuerdo. Hoy estábamos negociando unas metas con unos decanos acerca de otros ingresos por fuera de las matrículas y es eso, o sea, llegar a un acuerdo, no es imponerlo y es transmitir, hacerles ver la otra cara a la moneda y argumentar. Yo pienso sí, que llegando a un acuerdo y es importante hacernos entender que la comunicación no es simplemente yo mandé el email o yo te dije, sino ponerme en la tarea de que tú realmente entiendas lo que yo te quise decir y de esa manera tengamos un objetivo claro y logremos ser productivos, Claro. que es lo importante. Y ser productivo es lo fundamental para generar valor. Ok, aquí en este capítulo habla sobre la parábola de los talentos y la productividad.
Sí, pienso que todos hemos escuchado en algún momento la parábola de los talentos, que es un señor dueño de una finca que se va, le deja 5 talentos a uno, 2 talentos a otro y 1 talento a otro. Cuando regresa años después, el de 5 talentos le dice, los puse a trabajar y aquí me gané otros 5, tienes 10. El de 2 talentos dijo, los puse a trabajar, me gané otros 2, aquí tienes 4. Y el que tenía un talento, no, a mí me dio miedo arriesgarlo, ponerlo a trabajar, así que lo enterré y aquí está tu talento. Y dice, siervo inútil ha sido, o sea, ser improductivo, por lo menos lo hubiera llevado al banco y algo hubiera ganado intereses, no hay enterrado el talento. Y muchas veces somos así, enterramos nuestros talentos. Por el miedo. Por el miedo así a sea lo perderlo. poco que tenemos. Era el que tenía menos y era el que tenía más miedo. El que tenía más miedo y sí, fue cero productivo y le dijo que era un siervo negligente. Pero lo más interesante de esa parábola es que ese talento, Jesús dice, dáselo al que tiene más, porque el que tiene más, aún más le será dado, y al que no tiene, aún lo que no tiene le será quitado. Y eso está en la Biblia. Y eso va en contra de ese líder siervo tradicional que tenemos mucho. Que todo por igual. Que todo por igual y no, que hay que cerrar la desigualdad, ¿no? Si este es el más productivo, vamos a darle otro talento para que produzca mucho más. Y tenemos que Quitarnos ese sesgo. quitarnos ese sesgo y dejar de sacrificarnos por los demás, el sacrificio involuntario, que es el tema del capítulo 4. Excelente, ya. Y con eso, bueno, cerramos este capítulo. Yo creo que esto cada vez se pone mejor. Entonces, esperamos que nos sigan acompañando en este viaje a través de cada uno de estos capítulos, que se vayan leyendo el libro y, como dijimos en el primero, que vayan escribiendo en un cuaderno y porque aquí lo más importante no es solo que nos escuchen hablar, sino que cada uno de nosotros hagamos ese proceso de reflexionar, que es muy valioso, y sobre todo haciéndolo a través de tu experiencia como líder motivacional. Porque ya no los mencionaste ahorita, han sido más de 15 años que te tomó llegar a este punto, así que son 15 años que nos vamos a ahorrar. Total. Y bueno, preguntas, inquietudes, por favor, @TitoCrisien en Instagram, en Twitter, en X. Así que me encantaría escuchar de ustedes. Perfecto, listo. Nos vemos en un próximo capítulo.